Felipe Targa, investigador de la Universidad de los Andes y ex viceministro de Colombia, que nos va a hablar sobre la experiencia de Colombia en la movilidad urbana sostenible. Muchas gracias. Voy a arrancar rápidamente porque estamos un poquito atrás en la agenda y arranco mostrándoles carros, aunque hemos estado hablando de trenes todo el día, pero simplemente quería hacer una reflexión sobre esta reseña. Y cuando estaba en el gobierno era preguntado, digamos, por estos signos del buen momento que atravesaba la economía del país y que se veía reflejado por ejemplo, en el 2011, récord de ventas de vehículos en el país y en Bogotá. Ciertamente el 2012 pues fue un año también bueno, pero este año fue realmente el pico. Y esta mañana veíamos cómo eso se veía reflejado en las tasas de motorización. Mi respuesta a esos procesos era dualidad, era digamos, una posición de es un signo bueno, es un proxy bueno para la economía del país, que el nivel de ingreso de la población en su poder adquisitivo está aumentando, que la industria, y ciertamente tenemos gran parte, digamos, de la industria colombiana es jaloneada por el sector automotriz, es sin duda un buen elemento, pero para las ciudades representa un gran riesgo. Este parque automotriz en una ciudad como Bogotá está creciendo el orden del 10% anual y la malla vial ciertamente no crece a esas tasas, ni siquiera se ha venido aumentando o mejorando. Y veníamos graficando para Bogotá, este ejemplo, cómo esa tasa de motorización de alrededor de 110 vehículos por 1000 habitantes a partir del 2005 ha tenido un crecimiento importante. Las motocicletas además están adicionando gran parte a este parque. Y el problema de esto son las externalidades, porque esos vehículos están utilizando recursos que son escasos. Cuando en una economía se utilizan esos recursos escasos, se generan externalidades, las tres principales en congestión, que no tenemos medido para Bogotá cuánto puede ser, pero ahora hay un estudio que les comentaré que lo va a estar estimando. Accidente de tránsito, la Universidad de los Andes lo estimó, 1.5% del PIB se van en esas muertes, lesiones graves de la gente que queda lisiada y efectos en la contaminación ambiental. Con el Banco Mundial también se ha estimado un efecto del 2%. Mi pronóstico es que vamos a estar alrededor del 6% del PIB de costos para la economía le están causando estas externalidades generadas por el aumento de motorización en nuestras ciudades. Y la pregunta que les quiero dejar de fondo para iniciar en esta larga introducción es que esto está afectando la calidad de vida y bienestar de nuestros habitantes en las ciudades. Y si uno piensa en un modelo, ¿no?, de crecimiento económico, desarrollo, que la idea es que la economía crezca al 4 o 5%, pero estamos perdiendo 6% de nuestro producto en estas externalidades. ¿Cuál es el modelo de sostenibilidad? Y en ese aspecto, y reconociendo y evaluando algunas aproximaciones de países que ya han recorrido en los últimos 50 años, medio siglo, una aproximación de abordar el tema de la congestión con aumento de capacidad. Tenemos en Estados Unidos varias ciudades, ya la evidencia empírica de lo que ha ocurrido después de estos años, lo que obviaron los ingenieros de transporte en estas soluciones, el tráfico inducido. No voy a entrar en esos detalles, pero uno sabe que en el mediano largo plazo, ya cuando considera estos efectos de tráfico inducido, el 90% de la capacidad va a terminar, por lo menos en el pico, ser llenada por tráfico que se converge, que no necesariamente se genera, y otro tráfico que se induce. Reconociendo esto, el actual gobierno, cuando arrancamos en el 2010 y el Plan Nacional de Desarrollo, escribimos una de las que creo estrategias o políticas más progresivas de movilidad urbana sostenible, que resume, esto no lo inventamos, esto hace parte, digamos, de lo que la comunidad internacional está sugiriendo, un acercamiento más integral y holístico al problema no solo de movilidad sino de desarrollo urbano, que comienza por estrategias de evitar los viajes. Y tenemos un mejor ordenamiento del territorio, del desarrollo urbano, de usos de suelo, que nos permita
poder estar cerca de nuestros destinos, de donde trabajamos, de donde tenemos que ir a estudiar, pues vamos a evitar que la mayoría de nuestros viajes sean motorizados, que podríamos ir a pie, en bicicleta o en otros modos de transporte. En la medida que esos viajes se requieran hacer, la estrategia es generar mejores opciones para que esos viajes puedan ser realizados en modos más sostenibles y más eficientes, modos de transporte masivo, y en la medida que esos viajes motorizados tengan que realizarse, trabajar en mejorar esas alternativas tecnológicas de transporte para reducir su eficiencia, para mejorar su eficiencia energética, reducir las emisiones y el tema de combustibles. Y todo esto en el marco de una estrategia también que aprobamos en el 2011, similar al trabajo que México había hecho años atrás, y es la Estrategia Colombiana de Desarrollo en Bajo Carbono. Y este es acorde con el compromiso internacional que Colombia tiene con la comunidad internacional de, en la medida que su economía crezca, que nos volvamos un país en transición a desarrollo, seamos una economía de baja intensidad en carbono. Y este es un reto importantísimo en el sector de transporte. Las presentaciones de esta mañana también se mencionaban sobre, siendo transporte, y en Colombia lo es, 33% de las emisiones por uso de energía vienen del sector transporte, y es el sector con mayor crecimiento, un gran reto para su desarrollo. En evitar, resumo rápidamente, el objetivo de la política no era movilidad, no era tener una mayor movilidad de vehículos, mayor velocidad promedio. La movilidad como política pública no es un fin, no la veíamos como un fin, es un medio. Realmente lo que buscamos es mejorar la accesibilidad. Mejorando la accesibilidad, los usos de suelo, vamos a permitir que la gente pueda vivir, digamos, trabajar, divertirse y estudiar cerca a sus lugares de vivienda, y para eso son claves estrategias como usos de suelo mixto o buscar indicadores de balance hogar y trabajos. Pero ya teníamos un ingrediente importante, no solo en Bogotá, que es la foto aérea que están viendo ahora acá, sino en la mayoría de ciudades colombianas. Somos ciudades, tenemos el ingrediente de densidad. Al ser densos, tenemos la facultad de poder tener esos beneficios de proximidad y de accesibilidad. Y acá les pongo una comparación de planos que son a misma escala de la huella urbana de Bogotá y su área metropolitana y de Atlanta. Esta área de Bogotá ya con, creo que no está muy enfocada, pero bueno, alrededor de 9 millones de personas, Atlanta 7.5 millones, con las áreas que ven una relación de densidad de 1 a 20. Y es muy diferente los que han estado en Atlanta o varias de las ciudades del sur de Estados Unidos que han sido desarrolladas hacia un modelo de automóvil con grandes autopistas. La gente viaja su commute, digamos, al trabajo promedio es de 60 millas y tiene una velocidad promedio alta, pero tiene muy baja accesibilidad. Y yo me pregunto, ¿es esto producto de visionarios, de planificadores visionarios que hemos tenido en la ciudad, o producto de suerte? Yo creo que es más un poco de lo primero. No tuvimos como en Estados Unidos un Interstate Highway Act, una ley, digamos, donde el gobierno federal entró y desarrolló y financió gran parte de esta infraestructura vial, un impuesto de recaudo del impuesto vehículos bastante regresivo y que no llega, solo para que conozcan órdenes de magnitud, el recaudo de Bogotá de este impuesto es de 400.000 millones de pesos. La necesidad de la ciudad, al que haya estado en Bogotá y haya viajado y ha sufrido la cantidad de huecos, Roberto, cuando trabajábamos, es porque poner en buen estado la malla vial de Bogotá vale 10 billones de pesos. Recaudo anual de este impuesto son 400.000 millones. Ahí se pueden dar un poco la idea del orden de magnitud. Esto es solo para poner la malla vial en buen estado. Tenemos un pobrísimo récord de ejecución, tuvimos un Le Corbusier plan que menos mal no fue implementado, un plan YAICA también que menos mal no fue implementado, pero hemos tenido una línea de metro que ha sido planeada, yo creo que es el proyecto más planeado en la región. Somos de las pocas ciudades ya con más de 8 millones de habitantes sin ninguna línea de metro, digamos transporte masivo sobre rieles. Tuvimos tranvía a mitad del siglo pasado, con el Bogotazo fueron quemados. Con Roberto Agosta estuvimos varios años alrededor de este proyecto, y desde que yo he sido profesional del trabajo con
el sector público ha estado de una u otra forma vinculada con ese proyecto. Finalmente, eso le comentaba a Roberto ahorita, se están haciendo ya los diseños de ingeniería básica y es posible que sea una realidad ese proyecto, pero esa densidad ha venido a un costo, y les decía que no solo es Bogotá, la mayoría de las principales ciudades colombianas somos ciudades hacinadas. Este es el indicador, un indicador importantísimo de cantidad de espacio público, de andenes, plazas, parques por habitante. 3.3 metros cuadrados por habitante es el promedio de las principales ciudades colombianas, y acá pueden ver una comparación con algunas ciudades. Buenos Aires creo que lo puse por acá, 22 metros. Y la recomendación, digamos, el estándar es de esos 20 metros. Entonces, no todas las densidades son buenas, y ciertamente las que tiene Bogotá y nuestras ciudades no son buenas. La densidad funcional es la clave de esto. Los Ángeles es una ciudad bastante densa, pero tiene las peores densidades, densidad alta bastante homogénea, no funciona sistemas de transporte masivo porque no están articuladas con estas densidades funcionales. Acá algunos ejemplos de megaurbes donde pueden ver esa heterogeneidad en esas densidades que son funcionales a sistemas de transporte masivo. Si los que conocen Curitiba, cuando uno sale, digamos, o llega en el avión y tiene esa oportunidad de sobrevuelo, puede ver esta configuración o ordenamiento urbano que es consistente, es funcional con las líneas, con los BRT, los sistemas de transporte masivo en la ciudad, y uno puede pensar que según la capacidad del sistema de transporte masivo puede tener diferentes densidades funcionales. Eso nos ha faltado, nos sigue faltando lo que se conoce como Smart Growth o crecimiento inteligente. En Estados Unidos hace parte de lo que intentamos introducir, aunque es una facultad de los gobiernos locales. Todo su planeamiento, tanto del ordenamiento urbano como del transporte, intentamos dar algunas señales para que el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que está siendo actualizado en la mayoría de ciudades en Colombia actualmente, pudiera tener, digamos, esa buena conexión, digamos, o armonía con los planes maestros de movilidad. Hoy en día, lo que se requiere cuando una ciudad autoriza una nueva zona a expandirse es que ese desarrollo tenga parqueaderos, que tenga las orejas, los accesos para que los carros lleguen, pero no van, digamos, a una visión mucho más progresiva, integrales. Si yo permito una nueva zona de desarrollo en la ciudad, ¿cómo voy a permitir que la gente llegue acá? La gente no va a ir en carro, porque la posesión de carros además es del 15% en el país. Es qué líneas de transporte masivo voy a proveer ahí, qué otros modos de transporte voy a permitir o incentivar. Y esa es una parte desde la estrategia de evitar que nos está faltando. En la estrategia de cambiar, más que desde las medidas de la oferta, buscamos generar vía política, regulaciones y normatividad incentivos para administrar la demanda, y más que restringir el uso del carro particular, una medida como el pico y placa que se volvió estándar. Bogotá la adoptó hace más de 10 años y se volvió estándar para el resto de las ciudades, bastante ineficiente desde el punto de vista económico, más desde el punto de vista de incentivos. ¿Cómo incentivamos para que esa gente pueda caminar, montar en bicicleta más o tomar el transporte público? Y trabajamos en un menú de 3 opciones, desde mejorar las opciones, y hay un debate importantísimo de equidad de espacio público, que es el tema un poco de la presentación hoy, y de cómo nos movemos de la gran innovación que fue los BRTs, el modelo copiado de Curitiba, hacia un concepto más integral de calles completas y TOD. ¿Y qué me refiero con calles completas? Y este es el principio de política que queríamos, y esta gráfica la utilizaba mucho cuando estábamos en el gobierno, que tiene que ver con el principio de priorización en la financiación que el gobierno nacional utilizaba, como la priorización del uso del espacio público. Este es el resultado de la reciente encuesta de movilidad que se hizo en Bogotá el año pasado. 46% de la gente realiza sus viajes a pie, y no es porque vivan del todo cerca, y no es porque tengamos un buen espacio público en los andenes, es porque la gente no tiene recursos para pagar un pasaje de ida y vuelta en transporte público. No subsidiamos el transporte público, el ticket de Transmilenio es alrededor de $1 por trayecto, son $2 al día. Tenemos 30% de la gente viviendo por debajo de la línea de pobreza. Eso les da que un tercio de la población podría estar pagando hasta
más del 50% de su ingreso diario en transporte. Por eso tenemos estas matrices, digamos, de utilización de modos. Entonces, acá la idea era movernos hacia un concepto de calles completas. Esto viene de Complete Streets, un término que varias ciudades, administraciones de movilidad y de planeamiento urbano en Estados Unidos han avanzado, y que tiene que ver, esto es un render, una foto de lo que están pensando en varias calles en Manhattan en particular, donde en general en Estados Unidos, población que tiene 90% carro, 95% de los viajes son hechos en carro, y han logrado mover el debate público hacia una distribución mucho más equitativa del espacio público. Nosotros avanzamos en esto. Eso fue nuestra gran innovación, o la innovación de los brasileros en los 70s, y que nosotros trajimos innovaciones adicionales, como el carril de adelantamiento, como el preabordaje, estaciones. O sea, tratamos de acomodar mayor eficiencia, porque ahorita les voy a mostrar los números que manejaba Bogotá y que necesitaba mover por bus y no por metro. Y eso fue la gran innovación de cómo acomodar un sistema de buses para mover cargas tan elevadas como las tenemos en Bogotá, pero no avanzamos en el resto de los números. O sea, esto tenía sentido, dar un espacio dedicado al transporte masivo donde van 80 personas versus 3 personas acá, pero ¿qué pasó con los peatones y las ciclistas y el resto de usuarios de la vía? Y esto era como el ideario que buscábamos. Esto no es lo que se ha generado, y ahora les voy a mostrar algunas fotos con la implementación de los BRTs en Colombia, pero que buscamos vía un nuevo documento de política pública, el primero en la historia de Colombia sobre espacio público, donde trabajamos 3 ministerios y el Departamento de Planeación Nacional de Planeación. Hicimos una evaluación de lo que había ocurrido, ese indicador que les mostraba que es bastante pobre y que es un indicador que yo siempre he dicho es un proxy de la buena calidad de vida, de lo que nos atrae las ciudades. Uno viaja a estas ciudades escandinavas, y a mí me encanta ver esas ciudades, es por la gran calidad de espacio público y que le gusta uno salir a caminar y disfrutar de las plazas y parques. Acá este nivel de hacinamiento era peor en el 2002, y el 60-70% de este aumento que logramos al 2007 vino de las inversiones que hicimos en los sistemas de transporte masivo. Pero comienzan a verse entonces ya iniciativas a moverse hacia ese concepto de Complete Streets. El alcalde actual de Bogotá, esta es la calle principal, la carrera séptima, que llega al centro de la Plaza Bolívar, donde está el Congreso, la sede del presidente de la alcaldía, fue cerrada para paso peatonal como una estrategia de hacer un piloto. Ahorita ya están contratando todos los diseños para hacerla permanente, y tiene que ver, digamos, con esas, yo digo, iniciativas tímidas de movernos de BRTs hacia calles completas, y creeríamos que el debate de política pública que ya debe ser fácil cuando uno tiene lo inverso a lo que tenían estas ciudades en Estados Unidos. 75% de los viajes hechos en transporte público y a pie, y 5% alrededor en bicicleta. Cobros y tasas, más que restringir, les decía, más que mover, digamos, una política más progresiva de pico y placa, era introducir los sistemas de cobro por cuestión. Esto, yo siempre digo que es de los logros más importantes que logramos en la administración. Esto solo se han implementado en 3 ciudades en el mundo. Entiendo que Chile, de mi tiempo en el BID, cuando trabajaba con Chile, llevan bastante, 15 años tratando de implementar algo similar. Es difícil, como ustedes saben, pasar en el Congreso leyes que involucren nuevas tasas y cobros. Esto lo aprobamos en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que fue la estrategia. Los congresistas no sabían muy bien lo que estábamos poniendo, pero hay 2 artículos que logramos que sean aprobados. Uno que va a abaratar mucho el sistema de cobro electrónico de peajes, que no va a ser basado en placas, sino va a haber un chip único con una arquitectura única nacional. O sea, va a servir para los cobros por cuestión, para los peajes en autopistas interurbanas y demás, que llamamos el sistema de identificación electrónica vehicular, y el artículo que permitía estos cobros en áreas urbanas, no solo por cuestión, sino por contaminación también. Bogotá ya contrató con Stiri Davis un gran estudio para la implementación de su sistema, lo está haciendo Medellín, y Cali va a comenzar ahora. Los resultados de esas ciudades, y firmamos un MOU con ahí Singapur, que nos hizo todo el análisis un poco, y la Universidad de los Andes ahorita está con UCL avanzando en el tema para el Ministerio de Transporte. Pero muy importante es que en este artículo
dejamos la posibilidad que los recursos, así como Londres lo está haciendo, puedan funcionar como un subsidio cruzado para alimentar, mejorar el nivel de servicio del transporte público. Y acá también avanzamos en algo que parecía un tabú. En Colombia casi que esta gran reforma de lo que se hizo con los Transmilenios, con los BRTs, es que los sistemas eran financieramente autosostenibles. Eso fue un gran error, una gran falacia. Ahorita les hablo sobre cómo están esos sistemas y el estudio que estamos haciendo, porque hay una grave crisis sobre los operadores privados, su sostenibilidad financiera, y comenzamos a romper este tabú, a hablar sobre la necesidad de tener subsidios. No es que el gobierno nacional entrara a subsidiar los sistemas, pero acá había una fuente importante de recursos sobre el mismo sistema que se puede utilizar para alimentarse. Lo último era también trabajar sobre la gran posibilidad de lo que va a permitir la tecnología hoy en día. Con Roberto estamos hablando hoy sobre Singularity University. Este es además el proyecto que tenemos en la Universidad de City Lab, trabaja mucho el concepto de Smart City, y esto, para resumirlos un poco, esto es el crecimiento doblemente exponencial del price performance que estamos teniendo en los dispositivos tecnológicos y de comunicación, los grandes datos. Hoy en día tenemos más aparatos conectados en internet que personas y está creciendo exponencialmente. Vamos a tener, lo que les decía es que los dispositivos o los sensores cada vez son mucho más pequeños, mucho más baratos, que los vamos a poder tener midiendo cada aspecto de los sistemas, no solo de movilidad, sino de la ciudad, y hacerlos mucho más eficientes. Vamos a tener además la población, las personas, con teléfonos móviles inteligentes. Es la tecnología que más rápido va a llegar a nivel de saturación después de la televisión en los Estados Unidos, y ya estaba leyendo recientemente que las tabletas van más rápido aún que eso, y la gran posibilidad de no tener a un Estado ineficiente, lento en la generación de soluciones, sino tener el crowdsourcing, políticas de abrir los datos, abrir las fuentes para que la misma población genere soluciones con desarrollo de apps. El ejemplo de San Francisco y lo que está haciendo Nueva York ahora también, del parqueo inteligente. En San Francisco estimaron que el 40% de las millas viajadas en el centro de la ciudad era gente buscando parqueadero, porque uno no sabe dónde está y le da vueltas y le da vueltas. Ahora con el parqueo inteligente te va, digamos, a avisar a través de tu teléfono inteligente dónde hay un espacio disponible, se va a poder variar, digamos, la tarificación según las horas de demanda. O sea, hay una oportunidad, digamos, de hacer mucho más eficientes los sistemas, y muy importante lo que decía ahí abajo, es la posibilidad de de no tener que hacer el recorrido que hicieron los países desarrollados de llegar a tasas de motorización de 800 vehículos por habitante. La gran apuesta es que vamos a poder tener un sistema mucho más eficiente, la economía de compartir, el share economy, los sistemas de compartir bicicletas, de compartir vehículos están tomando fuerza, y creemos que no vamos a tener que llegar a esa curva, sino estabilizarnos unas tasas de motorización más bajas y tener sistemas que son eficientes y que presten un nivel de servicio. Pero yo creo que inevitablemente antes del 2020 vamos a llegar a las tasas de motorización que tiene hoy en día Buenos Aires, DF y Sao Paulo, y el problema es que estos son muy pocos años. Infortunadamente, el clima político de la administración política de Bogotá ha sufrido de varios reveses en estos años, se han perdido muchos años, y el reto en 8 años realmente de poder mejorar todas las opciones de transporte, Bogotá no necesita una línea de metro, necesita una red, y entre más pronto mejor. Necesita mejorar el sistema de Transmilenio, necesita terminar de implementar todo el SITP, que es el sistema integrado. Además del tiempo, el reto es financiación. Una línea de metro para Bogotá, hoy en día subterránea, seguramente va a estar por el orden de los 250 millones de dólares por kilómetro. Esos son muchos recursos. Este es el resumen del Programa Nacional de Transporte Urbano, los BRT, los Transmilenios, que comenzando por Bogotá, donde se ha llevado la gran parte de la inversión, acá lo tengo en dólares, no, estos son billones de pesos, son alrededor de 6.000 millones de dólares, se han invertido en más de 10 años en estos 8 sistemas, más del 60% se ha ido para Bogotá. Acá hay algunos indicadores sobre los pasajeros días, pero no me voy a detener en este aspecto. Simplemente decirles que con todo ese esfuerzo y con los más de 6.000 millones de dólares de inversión pública que se han hecho para la infraestructura, estos son los porcentajes de cobertura de los sistemas si lo comparamos con todo el transporte público, el colectivo de buses.
el reto persiste. Bogotá ahora está implementando el SITP, que lo va a lograr cubrir la mayoría, digamos, de los viajes. No va a requerir tanta inversión en infraestructura, pero sí inversiones en equipo por los privados. Y todo este dinero, además, va a tener que salir de presupuestos públicos que cada vez son más restringidos por necesidades. Ahorita Colombia tiene un gran problema de paros, todo el mundo está parando, los agricultores, los paperos, los cafeteros, todo el mundo está pidiendo, yendo a la chequera de la nación, y ciertamente cada vez quedan menos recursos para destinar en los sistemas de transporte público. Acá hablamos mucho de cambio de paradigma, sobre las políticas, de hacerlas más integrales y holísticas. Acá yo voy a hablar de un cambio de paradigma que es bien puntual, y es sobre los aspectos de diseño que hemos tenido en nuestros BRT. Estos ciertamente no son TODs, Transit Oriented Development, son más bien People Movers. Canalizamos la gente para moverse ¿no? eficientemente en algo que solíamos decir es 10 veces más barato que una línea de metro, y les decía que Bogotá, y particularmente esta es la línea de la Caracas, que va por todo el borde oriental, donde está todo el desarrollo, la concentración económica de todos los empleos en la ciudad, ha movido siempre 45.000 pasajeros a sentido, aún antes de Transmilenio. Antes de Transmilenio existía el proyecto de Troncal Caracas, donde no había nada de operación, simplemente se generaron carriles exclusivos. Yo cuando fui estudiante de curso de transporte fuimos a medirla y movía, y cuando estudiaba en los libros está la Caracas y la 10ª en Bogotá como los récords mundiales de movilización de pasajeros en buses en todo el mundo. Y es un corredor, como les decía, atraviesa el principal, digamos, densidad económica de la ciudad, de una de las ciudades más densas, dicen que es la más densa del hemisferio occidental, 20.000 pasajeros, 20.000 personas por kilómetro cuadrado, y acá el tema es el nivel de servicio. Es bueno, digamos, podemos suplir con todas las innovaciones que se hicieron un buen nivel de servicio, poniendo a la gente a pasar por grandes pasarelas, teniendo que esperar 20 minutos a que pase un bus en hora pico, otros 20 minutos a que pase un bus vacío que se puedan meter, Felipe, sufren de robos y demás. 5 minutos. 5 minutos, perfecto. En Cali, el sistema del Transmilenio BRT, que se llama el mío, está diseñando en una de las estaciones principales, en vez de ¿no? ponerlo, digamos, en la mitad de la autopista, hacerla subterránea y generar gran espacio público en la superficie. Esto claramente aumenta los costos, pero es necesariamente un modelo al que tenemos que migrar, porque acá realmente está la posibilidad, y con esto cierro, voy a ir rápidamente para aprovechar estos 5 minutos, la posibilidad de financiamiento para el sistema. Esta es la intersección del Centro Financiero de Bogotá, esta es la calle 72 con la Caracas, el corredor que más mueve, y esto es una foto aérea reciente cuando tenía el privilegio de bajar por helicóptero por la ciudad. No ha ocurrido nada en 10 años de redesarrollo urbano alrededor de estas estaciones. Y esta relación de cómo el transporte afecta el uso de suelo es la que estamos desaprovechando por medio, por ejemplo, de mecanismos de captura de valor. Este es el ejercicio. Si uno construye una línea de metro, las propiedades que están encima, digamos, o adyacentes a esta nueva estación van a tener unos beneficios de accesibilidad. Podemos mover y sacar mucha gente rápidamente y llevarla a largas distancias según donde vaya esa línea metro, en este caso hipotético. Se ha demostrado evidencia empírica que esos beneficios de accesibilidad se capitalizan en el valor del suelo y que son apropiados por los tenedores de esas propiedades, y hay instrumentos para recapturarlos. Y voy a ir, este es un resumen de la evidencia empírica, no tiene que ver con la tecnología. Ahí tenía ejemplos de tren de cercanías, metros, tranvías, hasta Transmilenio, que fue la investigación que yo hice cuando estaba en la academia. Y esto es, y esa investigación nos enfocamos en propiedades residenciales a lo largo del corredor, pero realmente el truco del asunto estaba en los portales, en las terminales con propiedades comerciales. Y estos son los portales, y alrededor de cada portal se ha desarrollado un gran centro comercial con los mismos puentes de las pasarelas de las estaciones accediendo directamente a los portales. Esto es uno nuevo que se acabó de inaugurar. Acá pueden ver la estación de Transmilenio. Este es el Portal del Norte. Este es uno de los centros comerciales más grandes que hay en el país. Y les voy a poner 3 ejemplos, guardando las proporciones de lo que es Hong Kong, con su nivel de densidad, con el manejo que tienen, digamos, de la tierra, pero como el MTR, que es la empresa operadora de metro, tiene un gran brazo inmobiliario y aprovecha esta oportunidad. Todos los proyectos nuevos que hacen todo
el Land Assembly de los proyectos alrededor de las estaciones, son dueños del suelo y hacen contratos de arriendo de más de 90 años para esas propiedades, y estos son los ingresos que tiene el metro. El metro de Hong Kong es de los pocos superavitarios en el mundo, pero no porque cobre tarifas altas. Solo casi un cuarto de los ingresos vienen por tarifas, más de la mitad vienen por las rentas de las propiedades adyacentes. Y si uno ve los libros de la compañía, porque son dueños, digamos, de esas propiedades de suelo, pues es una compañía realmente, creo ya salió a bolsa y bueno, han avanzado. Me acerco un poco más a nuestra realidad, me voy a Nueva York. Esta es la parte oeste de Manhattan, este es Penn Station, estación que recibe todos los trenes de Long Island, de toda la gente que hace el commute y que tiene que ir a Grand Central. Está colapsada la estación, 700.000 pasajeros diarios. El alcalde Bloomberg quería hacer acá su gran proyecto para competir para los Olímpicos, unos estadios. El RPA lo convenció de hacer un proyecto alternativo, proyecto inmobiliario, el Hudson Yard Projects, modificando la norma urbana, permitiendo mayor FAR, mayor índice de edificabilidad, y estructurar esos mayores índices de edificabilidad por norma urbana en una estructuración financiera en la cual requería extender la línea 7 del metro. Construir una milla de metro en Manhattan hoy en día vale $1.000 millones, es lo que está costando la avenida Segunda, eso es lo que está costando esta extensión de la línea 7 desde Grand Central hasta Penn Station, y todas las adecuaciones de espacio público que se requerían. Eso valía $3.000 millones, que uno podría pensar, ese es el dilema que ha estado Bogotá y Colombia con la construcción de la línea de metro. Simplemente dijeron, acá todo ese desarrollo, con el cambio de norma que hicieron, adjudicaron el proyecto y decir, mi impuesto a la propiedad, ¿no? Todo ese flujo lo voy a coger, ¿qué es esto? Y lo titularizo y traigo esos recursos upfront para financiar los $3.000 millones. Al final del año pasado salieron a emitir bonos estructurados contra este proyecto, pidieron $1.000 millones, recibieron ofertas por 3.6 billones, no explico las condiciones de financiamiento, pero fueron bastante buenas y han logrado, el instrumento se llama pilots, que son TIFs, son titulaciones, digamos, de las rentas futuras que tiene la administración. Me acerco más, ya para acabar, a nuestra realidad. Sao Paulo, no sé si han oído los CEPACs, es el mismo instrumento, pero son subastas. Sao Paulo, alrededor de sus operaciones urbanas no relacionadas con metro, que lo hace la ciudad, que no tiene jurisdicción del metro, pero Faría Lima coincidió además con él alrededor del desarrollo de la nueva línea 4, subasta sus derechos adicionales de edificabilidad. En 2 operaciones urbanas le permitió en 6 años recolectar $2.000 millones, para órdenes de magnitud alcanzó a ser casi el 40% nomás esos ingresos de todo el impuesto predial que tenía la ciudad. Hicimos un cálculo para Bogotá. ¿Qué podría representar un mecanismo de CEPAC para financiar, por ejemplo, esa primera línea del metro de Bogotá? Estos datos de Camacol, la Asociación de Constructores de Bogotá, en el 2011 nomás, en Bogotá, para los que conozcan o han ido, no hay disponibilidad de suelo urbano ahorita. El valor del metro cuadrado está por las nubes, y lo que están haciendo ahorita es tumbar casas para hacer edificios. Por donde yo vivo, están tumbando edificios para hacer edificios más altos, pero no más para vivienda. En el 2011 se movieron 10 billones de pesos en esos negocios de tumbar casas para hacer edificios. Entonces son $5.000 millones. Hicimos todo un modelo financiero ¿no? ¿Cuál es la estructura de negocio de estos desarrolladores? Al final, con el costo de la tierra y del proyecto, los que le queda, digamos, por captura de valor, por el cambio de la norma, por haber comprado 2 casas y haber construido mayor densidad, que es el potencial de captura de valor, son 2 billones, el 20% de eso. Esos 2 billones son más que el 1.4 billones de todo el recaudo de impuesto predial que tuvo la ciudad en ese año. Y fuimos a hacer el análisis entonces de 5 sitios estratégicos alrededor de estaciones planeadas para esta línea de metro. Y hay supuestos gruesos, grandes, pero básicamente llevamos el índice de edificabilidad a lo máximo que iba y supusimos una plusvalía subastando esos derechos, y nos daba que se podrían recoger cerca de 1.3 billones, alrededor de $700 millones en estas estaciones. Como digo, hay supuestos gruesos, pero les puede dar una idea, digamos, del potencial que hay. Y ya cierro con perdón.
El cambio de paradigma es la forma en que estamos haciendo estos BRTs. Creo que nos quedamos enfrascados en decir que esto vale 10 veces menos, digamos, que vale una línea de metro, pues claramente lo estamos metiendo en mitad de unas autopistas, no estamos generando esos potenciales de beneficios alrededor de estaciones y el potencial de desarrollo urbano. Hemos aumentado nuestra calidad de espacio público, pero acá muestro una foto, no es ciertamente el espacio público disfrutable o vivible o vibrante que uno le gustaría tener y que no, los desarrolladores urbanos tienen. Se cortaron, digamos, todas las fachadas o esos para acomodar los carriles de tráfico vehicular, y uno de los mejores ejemplos que muestra esta forma o cambio de paradigma es en una de las ciudades de la que viví 10 años, Washington. Los que conocen la línea naranja, la que va a Arlington, tiene una característica muy diferente en las primeras 5 estaciones cuando uno cruza el río y las siguientes estaciones, y la gran diferencia es que en el resto de estaciones se hizo en la mitad de la Interstate 66, en mitad de la autopista, tienen nada, digamos, de un potencial de desarrollo urbanístico, tienen mucho park and ride, suburbio, contrario a lo que tienen. Esto es una vista, si se paran desde acá y ven hacia la ciudad, de los TODs que se desarrollaron en las 5 estaciones, con ¿no? gran capacidad. Acá hay, bueno, decía, esto es 8% del área de todo el condado y representa 33% de todos los ingresos de real estate que tiene la ciudad. Otro concepto, otra visión de desarrollo. Esto es el ejemplo de Hong Kong, lo que se tiene en estaciones, y el tema es la accesibilidad local. El diseño de estos sistemas es esencial para movernos hacia TOD. Es importantísimo el acceso para los modos no motorizados con un enfoque orientado a personas. Muchas gracias. Acá les iba a hablar sobre el proyecto que estoy dirigiendo para Cali, pero eso ya será en otra ocasión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe. Vamos ahora a la última presentación de Perú. Nos habla Osvaldo Weber sobre la línea 1.